La enunciación. Bueno, según Benvenus, la enunciación posee unas marcas lingüísticas que son llamadas de indigo. Esto pues es un elemento lingüístico, ¿no? Bueno, los cuales son, bueno, pues los pronombres yo, tú, nosotros, que este se divide en nosotros inclusivo y excluyente. El nosotros inclusivo hace referencia al hablante y oyente, mientras que el nosotros exclusivo o excluyente hace referencia a que se extiende a un hablante y a un externo. A los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, el tiempo presente de modo indicativo frente al pretérito indefinido. Algunos verbos, pero estos tienen que ser utilizados en primera persona y en presente, y modalizadores. Entonces postula la existencia de dos regímenes enunciativos, ¿no? La historia y el discurso, basado esta distinción en la diferenciación de dos tiempos verbales. Bueno, el pretérito indefinido, que es para la historia, y el pretérito perfecto, que es para el discurso. Bueno, estos describen acciones que han tenido lugar en el pasado. Sin embargo, pues se aplican en situaciones diferentes. El pretérito indefinido es usado para acciones que ocurrieron en el pasado y no guardan ninguna relación en el presente. Mientras que el pretérito perfecto expresa una acción que ocurre en el marco temporal, pero que aún no ha finalizado, o que da lugar a una situación que sigue teniendo validez en el presente. Como podemos ver en el ejemplo, ¿no? Dice, la semana pasada me apunté a un curso de tenis. Lo primero que hice fue comprarme una raqueta en la tienda de deportes de la esquina. Pues este es un pretérito indefinido, porque como lo digo, no hay ninguna relación en el presente, ¿no? Bueno, la primera clase ha sido esta mañana y me ha encantado. Así que he decidido comprar un bono anual de entrenamiento. Este pues el pretérito perfecto. Como lo dije, pues se sigue teniendo validez en el presente. Lingüística del discurso, competencia comunicativa. Bueno, la comunicación lingüística se logra mediante el dominio de la competencia comunicativa, ¿no? La competencia comunicativa es el conjunto, ¿no?, de habilidades y conocimientos que permiten a los hablantes de una comunidad lingüística entenderse. Es la capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas desde cualquier circunstancia en relación con la función y variedad de la lengua. Pues están regidas por unas reglas de interacción social definidas por interlocutores. Bueno, la lengua en su variedad regional, variedad de edad, género, estado, estrato social. La concepción de Fishman frente al proceso de comunicación lingüística reúne unas características que se dan en el interior de un proceso. Digamos, es que así se puede plantear el concepto de competencia comunicativa como una suma resultante de un conjunto de competencias, las cuales son la competencia lingüística, que esta se constituye de aspectos gramaticales, tales como la morfología, sintaxis, semántica, fonética y fonología. La competencia sociolingüística, que esta se compone de las reglas de interacción social, el modelo speaking de Hans, la competencia internacional y la competencia cultural. En la competencia pragmática se compone de la competencia funcional, la cual se entiende como la intención del hablante, ¿no? Y la implicatura, pues como el principio de cooperación de la presuposición. Y la competencia psicolingüística se compone de la personalidad del hablante, sociocognición y el condicionamiento afectivo. Los actos de habla. Los actos de habla, una perspectiva desde la teoría de Agustín y de Charles. Wittgenstein afirmó que el lenguaje era como un juego de cuyas reglas de uso se van improvisando y proponiendo en el flujo del diálogo. Por lo tanto, el lenguaje se va aprendiendo
en la participación múltiple de juegos de la interacción social. La perspectiva que plantea Agustín con su teoría de los actos de habla es estudiar el lenguaje como estructura, atendiendo a su función y por ende a funciones de los actos de habla al interior del lenguaje. Bueno, Agustín propone la necesidad de moverlas a la acción, conocido como el enfoque del lenguaje como acción. Este posteriormente fue desarrollado luego por Charles. Agustín distingue tres dimensiones o aspectos en todo acto de habla. Estas dimensiones son locutiva, que es propiamente dicho, es decir, los sonidos con significado, ¿no? Es como el significado de cada término que integra el mensaje. El locutivo, que se entiende como el enunciar algo, como ordenar, afirmar, prometer, preguntar, de acuerdo pues a las cualidades en entonación, ¿no? E intensidad que dan el enunciado su fuerza locutiva. Entonces como que a través de esta pregunta se está ejecutando como acto de habla una petición. Y la perlocutiva, que es la que es lo que se consigue al proferir un enunciado. Digamos, puede ser como una respuesta lingüística, sí o no, o bien puede ser una acción, como podemos ver en el ejemplo, levantarse y cerrar la ventana. Tipos de habla. Tipos de actos de habla y locutivos. Bueno, al utilizar el lenguaje se cumplen los propósitos consistentes o no por parte de la hablante. De acuerdo con Charles, hay 4 tipos básicos de actos locutivos. Compromisivos. Su objetivo es comprometer al hablante con una acción futura. Directivos, que su objetivo es comprometer al oyente a una acción futura. Y declarativos, que su propósito es crear una situación nueva. Expresivos sirven para manifestar sentimientos y actitudes del hablante. En la medida que se puede representar lo real o expresar nuestros sentimientos hacia un mismo estado de cosas. Bueno, como por ejemplo decir, el niño está creciendo y el niño está creciendo. Podemos observar en la frase que hay 2 componentes de acto locutivo: fuerza locutiva, contenido proposicional. Estas frases, podemos decir que comparten un mismo contenido proposicional y tienen fuerzas locutivas diferentes, asertiva y expresiva. Por esta razón, Charles afirma que la forma general del acto locutivo es F y P, donde F es un indicador de fuerza locutiva y que P es el contenido proposicional. Según Charles, hay 5 fuerzas locutivas, las básicas, en correspondencia con los tipos básicos de acto locutivo. Bueno, serían asertiva, compromisiva, directiva, declarativa y expresiva. La combinación de estas fuerzas es como un contenido proposicional adecuado, da lugar a diferentes actos locutivos, como podemos ver en el cuadro, ¿no? Entonces, la oración dice: Francisco es el nuevo decano. Acto locutivo, pues asertivo: Francisco, te prometo que serás el nuevo decano. Compromisivo: Francisco, tienes que ser el nuevo decano. Directivo: Francisco, te nombro decano. Declarativo: Francisco, eres el nuevo decano. Expresivo. Para descubrir de manera más precisa los 5 tipos básicos de acto locutivo, se debe mencionar, además de su adjetivo, otros 5 componentes de la fuerza locutiva: las condiciones de contenido profesional, las condiciones preparatorias, las condiciones de sinceridad, el modo de logro y el modo de fuerza. Bueno, todo este contenido proposicional, digamos que maneja como unas condiciones de fuerza locutivas, que estas comportan restricciones referentes a los contenidos proposicionales con los que pueden combinarse. Actos perlocutivos. Bueno, los actos perlocutivos son efectos que el acto locutivo produce en los sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio o del hablante.
Podemos decir que el acto locutivo se lleva a cabo al decir algo, mientras que el acto conversacional o perlocutivo es el efecto producido al decir algo. Bueno, la caracterización de los actos perlocutivos plantea dos interrogantes. Uno, ¿cómo distinguir actos locutivos y actos perlocutivos? Dos, ¿qué distingue a los actos perlocutivos de los otros efectos de actos ilocutivos? Bueno, pues para responder esta pregunta se necesita utilizar la noción del verbo realizativo, ¿no? Que esta es como una simetría entre la primera persona del singular en el presente indicativo y sus restantes formas. Bueno, cuando el verbo se usa en primera persona del presente de indicativo, se efectúa como la acción correspondiente, mientras que la restante forma se describe en acción. El verbo realizativo, digamos, es como felicitar, ordenar o afirmar. Al contrario de yo decir, te convenzo de que te vayas, no estoy convenciendo a mi interlocutor, de modo que convencer pues no es un verbo realizativo, ¿no? Este verbo nos permite formular una prueba para la distinción de locutivo versus perlocutivo, ¿no? Cuando este verbo realizativo denota un acto locutivo que denotan actos o efectos perlocutivos, que no son realizativos, aunque digamos que a la correspondencia de realizativo y locutivo y no realizativo perlocutivo, una de las excepciones es que insultar no es un acto locutivo. Locutivo expresivo, pero decirte insulto, pues obviamente no es insultar. No todos los efectos de acto locutivo son actos locutivos. Los actos tienen consecuencias inherentes en tres tipos, ¿no? Uno, pues que es asegurar la capacitación del dicho y su fuerza por parte del auditorio. Dos, producir cambios sancionados institucionalmente. Tres, invitar a respuesta por convencimiento. Acto de habla indirecto. Bueno, en ocasiones el acto de habla realizado al emitir una oración no coincide con el indicador de fuerza locutiva que contiene esa oración. Podemos ver aquí un ejemplo que sería que son 4 oraciones, ¿no? Bueno, puedes pasarme la sal. Te aconsejo que no lo intentes. Te felicito, no es fácil ser tan aburrido. Pero, ¿cómo has podido hacerlo? Bueno, según los indicadores de fuerza que se encuentran presentes en estas 4 oraciones, se pueden usar así: preguntar A y D, aconsejar B, felicitar C. Pero, sin embargo, dependiendo del contexto, normalmente digamos que usamos la oración A para hacer una petición, B para hacer una amenaza, C no es desde luego más que una petición, sino un insulto, y D podría ser una recriminación. Procesamiento del discurso. Bueno, cuando hablamos del procesamiento del discurso es necesario remitirse al proceso de comprensión del lenguaje, en donde el sujeto, al leer o escuchar, descifra oraciones y textos para la comprensión de diversos conceptos. El proceso de comprensión puede explicar como el intento de decir explícito lo que se encuentra implícito. Es como una oración o situación que es lo que se expresa en ella. Bueno, puede ser solo por una parte del hablante o escritor, o sea, lo que el hablante o escritor desea transmitir, tanto ya sea en actos de habla como los discursos orales o escritos. Esta información, o sea, se deja implícita, y el trabajo del interlocutor es como complementar esta
esta idea o literalmente sí, darla como a entender. Esta se utiliza como información adicional, del cual pues proviene la memoria y durante el proceso de este el interlocutor, como lo decía, puede realizar predicciones o conjeturas acerca de lo que escucha o lee. Durante el procesamiento del discurso tienen lugar varios procesos. Tomemos el planteamiento de Schantz 1987 para explicarlos y desglosarlos. Dice, el proceso de análisis, que es el que consiste en primer lugar en revisar el léxico en el cual pues posee el hablante, ¿no? Para determinar el significado de la palabra, obviando en alguna manera que el contexto puede llegar a determinar el significado de la misma. En segundo lugar, se realiza la identificación de eventos. En la realización de interferencias ocurre de manera simultánea con la identificación de eventos. Que se compone de dos subprocesos llamados relleno de espacios en blanco e identificación de objetivo. Bueno, conexión de eventos. Este pues es el último evento. Este consiste en conectar la información al cual, a la información previa, ¿no? Como en el caso del significado de la palabra que pertenece o tiene un significado diferente, de acuerdo al contexto en el cual se encuentran inmersas. La lectura es un proceso constructivo e inferencial que se caracteriza por formar y comprobar hipótesis acerca de lo que se trata el texto. Dichas hipótesis representan las siguientes características. Bueno, pueden ser tácticas, representan una posible interpretación que pueden ser comprobada o rechazada. Parte de su estructura consiste en una específica evidencia que la comprueban o la contradicen. Una de las estrategias de comprensión de lectura de análisis del texto se conoce como el procesamiento arriba, abajo y abajo, arriba. Este proceso arriba, abajo, este asegura la información que sea consistente en las expectativas del lector, que ésta sea fácilmente asimilada debido a que esta información ha sido parcialmente procesada, a diferencia del proceso inverso, abajo arriba, el cual asegura que el lector vaya siendo alertado con respecto a información nueva, ¿no? O información que no encaja en la hipótesis acerca del contenido del texto. Aplicaciones y perspectivas del análisis del discurso, estudios descriptivos y estudios críticos. Bueno, las diferentes disciplinas del conocimiento se encargan de sustentar de una manera explícita o empírica la relación entre la realidad y la presentación. Para ello concibe la descripción y la explicación de la realidad a partir de representaciones que sintetizan la visión del mundo de cada disciplina. En el análisis del discurso se da esta representación en relación con la realidad a través del sujeto emisor de los discursos, quien comunica su visión del mundo sujeta a un contexto específico. Todo discurso contiene aspectos vinculados a procesos de construcción y reconstrucción de la realidad, las cuales son comunicados a sus receptores. Digamos que estos procesos de construcción son evidenciados y estudiados por la lingüística, la sociosemiótica y la sociocrítica, entre otras más disciplinas, ¿no? Que brindan elementos teóricos y metodológicos en la producción de sentido y su vinculación con las representaciones sociales, así como también la socialidad del texto. Estudios descriptivos. Bueno, en el contexto de las metodologías cualitativas, el método comparativo se caracteriza por operar en comparaciones de tipo
de tipo, bueno, pero en las últimas décadas se ha visto evolucionando, permitiendo la utilización de bases teóricas que permiten explicar las bases heurísticas y los modelos teóricos utilizados en su análisis. En la investigación descriptiva se puede hacer también investigación comparativa, que combina dimensiones de variación temporal con dimensiones de variación espacial. Esta conlleva a realizar informes descriptivos de los diferentes aspectos a investigar en configuraciones de variables. Estas pues se pueden organizar a través de la formulación de una o varias matrices de datos con el fin de identificar las unidades de análisis espaciotemporales y las propiedades de las mismas. En esta investigación descriptiva se puede aplicar la técnica de análisis de contenido, que se utiliza originalmente como una técnica cuantitativa. Ejemplo de un modelo teórico metodológico para realizar un estudio descriptivo. La construcción del modelo teórico metodológico para el análisis del discurso, digamos que logra como sustentarse a la construcción del conocimiento. Por ejemplo, tomarse como marco teórico la distinción cuatripartita de funciones de la práctica discursiva propuesta por Fay-Clough, a saber, bueno, la función ideacional identitaria, que esta es como entendida como la realidad percibida como una visión del mundo o del otro. Es como una representación ideal de ese mundo y de ese otro. Identidad, pues como la creación discursiva de la imagen de sí mismo. Alteridad e imagen del otro, y la función relacional del discurso. Esta se encuentra a su vez como una relación íntima entre las dos. Se relaciona como entre las dos anteriores, y ella se encuentra la fundamentación básica para construir modelos específicos a ser utilizados en estudios que pretendan realizar análisis espaciotemporales. Esta función relacional, digamos que contempla los contextos de producción, circulación y recepción de todos los tipos de discursos, escritos y orales. En las representaciones imaginarias sobre el otro o la visión del mismo y del otro se deben estudiar en un campo de discursividad, precisando geográfica y temporalmente en las condiciones que los emisores producen los distintos cursos, los ámbitos de circulación, los contextos, las formas de recepción, contribuyen a la comprensión de los sentidos construidos y reconstruidos de este contexto específico. Estudios críticos. Bueno, el análisis crítico del discurso implica el análisis de la forma textual, su estructura y organización en todos sus niveles, ¿sí? Así como también podemos relacionar las dimensiones del texto con la práctica discursiva para lograr, digamos, como que visualizar esto como hablantes y oyentes, y hacer uso inferencial y de sus procesos cognitivos para articular los distintos niveles de información de un evento. Digamos que esto se trata como un análisis intertextual en donde el texto se expande más allá de lo que se dice, hacia aquello que realmente se quiere decir o comunicar.